Estás escuchando Rapto. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ejército Blanco, este podcast que hacemos junto a Lucas Paulinovich, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, antes de arrancar, como siempre ya estaba por arrancar, así que vamos para con eso. Antes de arrancar, invitarlos a que nos sigan tanto en Spotify como en YouTube. Y sobre todo a que nos escuchen a través de la web de Rapto, que es donde se publica todos los jueves este hermoso podcast que hacemos junto a Lucas Paulinovich y Lucas Canalda como director ejecutivo de la parte periodística de Ejército Blanco. En el día de hoy... Y que recomienden también. Sí, por supuesto. Que recomienden y que se sumen, porque por ejemplo el anterior episodio del debate... del carácter progresista conservador de Rosario generó mucha vuelta. Me parece que fue el que hasta ahora más comentado, por lo menos en mi caso particular, de todos los que hicimos. Sí, a mí me pasó lo mismo. Me enteré que nos sigue un senador provincial que nos escucha habitualmente, así que le mandamos un saludo desde acá. Bueno, hoy nos convoca los 6 meses del gobierno de Javier Milei. Claramente, si estás del otro lado, sos una persona a la que le interesa la política y venís viendo un poco cómo se está moviendo el gobierno en estos 6 meses. La idea, junto con Lucas, es que en este episodio proponerles a ustedes hacer una reflexión sobre seguramente muchas cosas que ustedes escucharon y vienen hablando, y también empezar a darle alguna mirada un poco fuera de la caja, por lo menos es la intención que tenemos, así que vamos a tratar de ir por ahí. Así que te voy a dar pie a vos, Lucas, para que arranques con este análisis. Nada sencillo, en definitiva, ¿no? Porque hay dos historias paralelas, me parece, de estos 6 meses, y podríamos sintetizar que de lo que se trató es que no fue ni muy ni tan, es decir, ninguna de estas dos historias, una que habla de la catástrofe, el colapso de la política y el derrumbe de toda posibilidad de sobrevivencia de cualquier argentino sobre la faz de la tierra, y las otras que refieren a este despegue absolutamente innegable que está haciendo el país hacia un horizonte de desarrollo como no lo conoció la humanidad prácticamente, ¿no? Obviamente estas son dos versiones exageradas que no se corresponden con la realidad, pero que en algún punto las dos tienen algo de realidad. Me parece a mí que, en definitiva, tanto aquellos que hoy están entusiasmados con el gobierno porque ven que en definitiva se está terminando con un modo de hacer política, con una tradición de gestión del Estado determinada, con un rumbo específico que había tenido la historia argentina en las últimas décadas, y eso les despierta satisfacción, les despierta esperanza y sobre todo los convence de sus ideas. Y por el otro lado, aquellos que creen que se está viviendo una situación dramática, que no hay posibilidades de que esto tome un rumbo de recuperación, crecimiento y mejora de las condiciones de vida de la gran mayoría de los argentinos, y que de algún modo constituye el pozo más bajo al que se podría caer. Las dos versiones tienen cosas ciertas, las dos son equivocadas también. Me parece a mí que, en definitiva, de lo que estamos en presencia es... Me acuerdo que en el momento que hablamos en el episodio de los 120 días, habíamos dicho, empieza el momento político, ¿no? Cuando lograron algunas correcciones en lo macro económico, empezaba el momento político. A mí me parece que ahora estamos viendo el tiempo de la calidad, ¿no? Tanto en la calidad del ajuste, que les dio resultados, calidad fiscal, es decir, lo que hoy en todos lados aparece como sostenibilidad del superávit, la calidad cambiaria, qué va a pasar con el cepo, que es el gran problema que
que hoy se está poniendo sobre la mesa como no se ponía hace 3 meses, y la calidad monetaria, que refiere fundamentalmente a las características del endeudamiento del Tesoro, ¿no? Que es un poco la estrategia que tomaron, que les sirve para descomprimir la situación del Banco Central en función de sus objetivos, pero que traslada el problema al Tesoro y compromete el resultado presupuestario. Es decir, como el Tesoro va a tener que afrontar el pago de los intereses de esa deuda que le sacó de encima al central, eso va a tener que ser recuperado con el superávit, es decir, con un mayor ajuste en alguna que otra partida que ande dando vuelta, en un contexto en donde empiezan los problemas políticos. Uno de ellos es precisamente la sesión de diputados en la cual ese superávit fiscal, bueno, tiene una primera noticia, que es la posibilidad de encontrar una limitante con la cuestión de las jubilaciones. Pero otra noticia, hoy lamentablemente estamos grabando antes de la sesión en el Senado para la ley base, pero en definitiva será uno de los grandes desafíos que tenga el gobierno por delante, lograr una instancia de mayores acuerdos que le permita sacar algo y por lo tanto gobernar en otras condiciones que creo yo que hoy el mercado, los agentes económicos, los actores políticos que conforman los distintos espacios de poder en la Argentina y en el mundo están empezando a mirar, por lo menos, no sé si con inquietud, pero sí con otras características. Es decir, ya no es más ese entusiasmo que había quizás hace unos meses, sino que ahora empiezan a aparecer algunos signos de preocupación y una pregunta de, ¿qué onda con estas cosas? Sí, coincido un poco en ese panorama general. Yo iría ahí desarmando algunos puntos, que es, obviamente, el problema político del gobierno de Milei está más que claro en cómo ha sido el devenir de estos 6 meses, la imposibilidad de sacar ni una sola ley, el miedo latente a que el DNU 70 se caiga. Acabamos de ver que la Cámara de Diputados, después de ser agredida de forma constante y sistemática por parte del presidente, le dio una demostración de fuerza con 162 votos para la nueva ley de movilidad jubilatoria, que está a solamente 9 diputados más de un juicio político, que los 2/3 sería 171 diputados. Creo que ese es su gran problema. Y el gran problema que tiene Milei en esa lógica, a la cual él además aborrece, que es la política, y en eso creo que es extremadamente sincero y es parte de su potencia en cuanto al electorado, en donde no hay grandes cambios desde el momento en que asumió a hoy. Estaba viendo el otro día los números y solamente perdió 3 puntos, mirando una de las tantas encuestas que hay dando vuelta, desde diciembre a junio. O sea, si lo pensamos en cuanto a lo que fue la caída de Macri del 71 al 62 y el aumento tal vez de Alberto del 54 al 71 con un pico de 82 en el medio de lo que fue la pandemia y lo que generó eso en la sociedad, creo que Milei tiene una estabilidad dentro de la población que está muy sostenido por la baja de la inflación, más allá si eso es ficticio o no es ficticio. Yo no soy economista, a mí me cuesta bastante, digamos, opinar con certidumbre. Entiendo lo que entiende cualquier persona que vivió 41 años en la Argentina de economía, que es bastante más de lo que entiende cualquier otra parte del mundo. Pero digo, no, técnicamente no soy una persona que esté capacitada para dar una opinión en ese tema. También creo que... Los economistas sí. Tampoco. No, claramente no, porque si llegamos a este resultado de nuestra macroeconomía desde la vuelta de la democracia hasta acá, está demostrado que todos han fracasado.
Sí, aparte depende de cada escuela y demás, ¿no? El post-keynesiano te habla con fervor de sus ideas y te dice que los demás no tienen ni idea, Sí. y agarrás al ortodoxo y te dice exactamente lo contrario. Bueno, que me parece que ahí hay un punto que es clave, que es todos te hablan de manera fervorosa de la idea que tienen y nadie te habla Sí. de una manera equilibrada de cómo deberían ser las cuestiones, que creo que es un poco la idea también de este podcast, ¿no? Tratar de tener un equilibrio, porque creemos que en el equilibrio es donde habitan los adultos, ¿no? Sí, sí. No los adolescentes, que es un poco lo que yo siento que es un poco la clase política. Hay una película, de hecho, que me viene a la mente, que quizás no es la mejor relación, pero que trata de la crisis griega, que se llama Adultos en la Sala. Bueno. Y es un poco la relación entre Varoufakis y la Troika en la discusión de la deuda griega, historia que terminó horriblemente mal para Grecia, pero bueno, es una relación que... Bueno, pero por ahí Grecia justamente refiere más a ese adolescente dentro del concierto europeo de naciones, digamos, por lo menos de las desarrolladas, pero no quiero irme tampoco para ahí. ¿Y a qué voy con esta cuestión de los adultos en la sala? Milei tuvo la valentía o la prepotencia o la inconsciencia de crear un gabinete con personas que no tenían y creo que no tienen todavía, salvo por francos, ningún roce real, consustancial con la política. El hecho de poner una persona como Sandra Petovelo, que si yo no me equivoco era productora televisiva en América, a cargo de un ministerio que es un monstruo gigantesco, no solamente por las carteras, sino por la responsabilidad que tiene y los recursos que tiene, lleno de gente de administraciones anteriores, no solamente kirchneristas o cristinistas, sino también macristas, por poner un ejemplo. Me parece que eso ha llegado a un límite. El límite justamente ha sido esta imposibilidad de negociar con la política a lo largo de 6 meses, la imposibilidad de sacar una ley y el hecho de que Franco se asuma la jefatura de gabinete, que Franco traiga a un tipo que lo tengo anotado porque se me va siempre el nombre, que es José Luis Vila, a la Secretaría de Estrategia Nacional, que es, digamos, la que coordina todo lo que es la defensa argentina y la seguridad interior con doctrina. Es un tipo que está desde Alfonsín cumpliendo distintos cargos en el Estado. Yo lo conocí por primera vez cuando vi el documental de Sergio Wolf, Esto no es un golpe. Entonces, ¿qué te digo? Francos tiene 74 años, Vilas tiene 69, Miguel Ángel Pichetto tiene 72. Cavallo no sé cuánto tiene. Broda está cerca de los 80. No, Cavallo más grande. Bueno, sí, Broda también. Hoy todas estas personas son las que están tratando de que el gobierno no naufrague pese a Milei. Creo que el que mejor lo entendió a eso, por lo que vengo leyendo, no tengo un contacto directo con la administración como para poder confirmar esto, pero el giro me parece pragmático lo está dando Santiago Caputo, que después de lo que fue la marcha de las universidades se entendió de que hay que negociar en algunas cuestiones con la política y están recurriendo a la casta. Sí, y ahí me parece que una frase muy sintética de lo que mencionabas es esa expresión futbolera de el rival también juega, ¿no? Me parece que ahora el gobierno empieza a encontrarse con esa novedad, ¿no? Que hay un rival que también juega, no solo en materia de la oposición política, es decir, la situación que se vivió en Capital Humano con las denuncias en contra y la aparición de casos, pongámosle, de corrupción en el gobierno que empiezan a generar otras versiones en torno al gobierno de Milei que no estaban. Sí, y además esta sensación, no sé si te pasa a vos también, de empezar a sentir de que está dando vuelta, viste, los servicios de inteligencia. Bueno, ahí a ese punto iba, porque jugando, viste, como muy en todos lados, Leila Yani, qué sé yo. La llegada de Vila, que es un hombre con relaciones en la inteligencia argentina, está ligada al desplazamiento del jefe de la AFI, el recambio que hubo en la conducción, exactamente, que el cargo ocupado está ligado a esa conducción de la inteligencia y
quienes estaban a cargo tanto de la AFI como del área estratégica fueron los principales señalados de estar llevando adelante estas suertes de guerras de inteligencias internas que claramente hoy están presentes en todas las versiones mediáticas, ¿no? Uno hace un repaso por los diarios que se ocupan de estas cosas y aparece ya cotidianamente esta cuestión de las internas de inteligencia, y donde Santiago Caputo tiene un papel protagónico, sin lugar a dudas. Pero me quedo con la cuestión de Francos y este momento político, porque me parece a mí que también ahí empieza a jugar los otros 6 meses que hay en la política argentina, que es el de los gobernadores, sobre todo los nuevos gobernadores, ¿no? Porque hoy tenemos también una situación en la cual hay muchos nuevos gobernadores. Y en este caso muchos nuevos y jóvenes gobernadores con muchísima proyección. Si pensamos rápidamente, Torres de Chubut, Puyaro mismo en Santa Fe, Frigerio es un tipo joven y con mucha proyección en Entre Ríos, pero también los hay en el resto de las provincias y tienen participación, están pidiendo juego y claramente son un factor condicionante que la presencia de Francos, bueno, por lo menos indica que el gobierno trata de entender de otra manera este otro escenario que tiene por delante. Sí, yo creo que ahí vos traes a la conversación algo que es central y que nosotros lo hemos hablado en otros episodios, pero que bien vale la pena volver a destacar en este, que es el cambio de régimen político al que nosotros estamos asistiendo con la consagración de Milei como presidente, ¿no? Esa consagración que termina con ese ciclo de 20 años que vos antes marcabas, que arranca en 2003, termina en 2023, que lo incluye tanto al macrismo como al kirchnerismo y al cristinismo, en particular esta última pata política por el tiempo de gobierno que tuvo, tiene mayor responsabilidad que Macri, pero Macri fue el que formó, digamos, la antinomia de todo eso. Eso cuando se rompe, lo que permite es este surgimiento de nuevos líderes también provinciales, de una conformación del poder legislativo nacional que le da muchísimo poder a la oposición, tanto lo que queda de Juntos por el Cambio, que en realidad es nada, digamos, pues está quebrado en sí, por más que los gobernadores firmen como Juntos por el Cambio, digamos, está claro que la UCR está haciendo una jugada, hacemos coalición federal otra, el PRO está totalmente alineado con La Libertad Avanza, y el Senado también tiene una conformación en donde el kirchnerismo, por más que yo pesa... Yo un punto. Sí, dale. Porque metete. A mí me parece justamente que la característica está en que es difícil incluso hablar del PRO, la UCR y el peronismo. Uh-huh. Me parece que hay una gran dispersión, porque hay varios PRO, hay varias UCR y hay varios peronismos. Me parece que hacen juegos distintos. Tal cual, y eso es parte de esta nueva conformación de nuevo ciclo político, uh-huh. Esa hiperfragmentación, en la cual Javier Milei, si no tuviera un desprecio tan grande por la política, podría articular mucho mejor y llevar adelante de mejor manera su agenda económica y a su vez de reformas estructurales. Creo que él en eso, al manejarlo mal, se equivoca, pero bueno, también es su naturaleza. Estamos hablando de una persona que ha viajado no sé cuántas veces a los Estados Unidos desde que asumió a Europa, no se ha reunido con ningún mandatario de primer nivel y sí se ha juntado con no solamente partidos de extrema derecha que son completamente distintos a lo que él plantea, porque son nacionalismos. Es soberanismo puro. Es soberanismo puro. Nos abrazaríamos en ese momento, por lo menos, por tener a alguien así acá, por lo menos. No sé si con esa idea tan tramontana, pero por lo menos una visión más nacionalista. Pero es para otro episodio eso que quiero decir. Pero sí me parece interesante esta idea de que se junten Silicon Valley con los capitanes de la industria tecnológica, que son las personas que están desde hace por lo menos 20 años, seguro, definiendo la nueva gobernanza global. Uh-huh. Digamos, el nuevo tipo de andamiaje social y político que va a tener la sociedad del siglo XXI, que se está terminando de formar y que yo creo que a partir de 2030 va a tener
una cara mucho más visible. Pero digo, en esa lógica me parece que Milei tiene muchísimas más cercanías con las ideas de una nueva gobernanza sin estados, digamos. Y por eso me parece que se reúne con estos personajes o con estos capitanes de la industria tecnológica y no con primeros mandatarios. Lo mismo estamos viendo con este ida y vuelta entre que si voy o no voy al G7, el desplante que le hace a la Liga Árabe, a los embajadores de la Liga Árabe porque va el embajador de Palestina, el problema que tiene ahora con su propia canciller, que la quiere sacar después de haber hecho absolutamente todo mal con los principales socios comerciales de la Argentina, como son China y Brasil. Entonces, en toda esa lógica yo veo una coherencia de Milei. No veo a un tipo que está loco, desvariando o no sabe lo que hace. Él está yendo hacia esa nueva forma de gobernanza global. Esa por lo menos mi lectura, lo que yo hago. Y el problema que nos queda en relación de eso es si hay margen para volver a un cierto régimen como el que tuvimos en el siglo XX, con un electorado que a su vez es trabajador de plataforma, que es mayoritariamente trabajador informal, en donde el trabajo asalariado como lo conocíamos, con los derechos laborales de los que gozamos algunos, yo me incluyo, soy parte de esa oligarquía trabajadora que todavía tiene aguinaldo, que tiene vacaciones pagas, digo, que todo eso, digamos, está en una gran disputa y con una parte de nuestra sociedad que nos está diciendo a todos los que estamos de este lado, loco, vos no laburás, venía de verdad a ver lo que es tener que ganarte el día a día. Y en esa lógica, perdón, y con esto ya te cierro, Lucas, me parece que es donde se sostiene inconmovible aún, lo cual no quiere decir que sea para siempre, Javier Milei. Es lo que le permite sostenerse pese a que todo el sistema está haciendo lo imposible para que deponga esa actitud, digamos, beligerante, no solamente con la política, pero también con el establishment económico. A mí yo tengo cierta tensión con las ideas de la oligarquía trabajadora o la aristocracia trabajadora y esa suerte de enfrentamiento entre los sectores trabajadores. Pero quiero hacer el punto primero en algo que me parece que está dando de algún modo las limitaciones con las que se encuentra desde la realidad el gobierno. Creo que pasó la etapa rápida de... Está la gran discusión entre todos los que discuten estas cosas, si hay programa, no hay programa, si hay plan, no plan. Pero dejando de lado esas cuestiones, digo, dentro de lo que el gobierno se propuso hacer, me parece a mí que pasó la etapa rápida, que fueron los primeros meses, y ahora empieza una etapa más lenta. Y esa etapa lenta le exige reacomodar algunas cosas, entre ellas fundamentalmente la política, ¿no? Vamos a un escenario en el cual la inflación posiblemente esté en torno al 4, pero difícilmente baje de 4. Con un posible hicieron rebote una baja de tasas tal vez demasiado rápida y quedó demasiado cerca, es decir, generaron condiciones para que la presión al dólar aumente. Eso se vio en las turbulencias de la última semana, que obviamente algunos lo vieron más catastróficas, otros menos. Está ligado a la cuestión del ingreso de dólares, tanto de lo que continúen en las conversaciones con FMI y distintos organismos, como fundamentalmente el swap con los chinos, pero que en definitiva le imponen ciertas restricciones de la realidad que no le permiten ir tan rápido como venían yendo, y eso exige mayor maniobra política, ¿no? Ese menemismo sin cualidades que se ostentó en la primera etapa ya no alcanza, ya se necesitan las cualidades menemistas para gestionar esta Argentina que tienen por delante. Y en ese punto me parece a mí que esto que mencionabas de Mondino y demás, también está ligado a francos, ¿no? Es esa otra política exterior que claramente van a tener que empezar a desplegar. Y ahí me parece a mí que los políticos del siglo XX, diría Durán Barba,
no terminan de verla a esto que vos describías, ¿no? Porque de algún modo la histeria opositora que hay con Milei desconoce tal vez muchas de esas otras realidades que han ido emergiendo y fundamentalmente, más que desconocer, parecen indiferentes a las consecuencias que podría tener una caída de Milei. Es decir, el desgobierno que se podía provocar por un fracaso de este gobierno y, llegado el caso, un juicio político o que Milei se vaya de forma anticipada, creo que está siendo más percibido y dimensionado en su gravedad por la población, por la gente, que por esos sectores de la política del siglo XX. Bueno, ahí yo discrepo con esa idea, porque yo lo que creo es que ahí el error para mí del sistema político del cual nosotros formamos parte y que me parece que es una minoría intensa, es creer que todo esto que nosotros describimos acá en el podcast, que leemos y que escuchamos constantemente en otros medios que consumimos y periodistas que leemos, analistas que leemos, que eso permea en la sociedad. Yo creo que eso no permea en la sociedad, que la sociedad lo que está viendo es que Milei lo votaron a Milei para implosionar este sistema. Milei está intentando implosionarlo y lo que no le están dejando hacerlo es la casta que históricamente defiende sus privilegios con uñas y dientes. Y me parece que esa lectura equivocada que está haciendo el sistema puede traer la consecuencia de lo que vos y yo hablábamos fuera de micrófonos el otro día por chat, que es lo que vos me decías, esto que en vez de que no quede ni el capitalismo y lo único que quede sea la anarquía. Claro, que el anarcocapitalismo nos deje la anarquía y se lleve el capitalismo. Bueno, yo estoy mucho más cerca de esa lógica, que es la lógica de que tengo por lo menos la sensación interna de que lo que viene no es ni el PRO ni una versión nueva del peronismo que se está gestando, me parece, un poco con Moreno, ni es kirchnerismo, ni mucho menos es radicalismo. No sé qué es, pero si se pudo construir un presidente en 2 años, como fue Milei, más allá de que viene estando en televisión de 2016, pero su irrupción fuerte ha sido a partir de 2 años, si no puede haber algo todavía más radical que Milei que pueda acceder a la presidencia. Y me sigue preocupando algo que sobrevuela en toda la conversación y que vos un poco lo mencionás sin decirlo, que es el aceleracionismo en el que estamos inmersos. No es algo gratuito estos 6 meses ATR del gobierno, de la oposición, de la histeria de los mercados, porque claramente lo que se está viendo acá es que el problema económico es un problema político. Y yo siempre lo trato de poner en estos términos, digamos. En el momento en que vos como nación salís al mercado de capitales internacional a tratar de financiarte, esto es, no importa el gobierno que sea, es cuando vos tomás esa opción como una opción para tu desarrollo, que es lo que hacen todos los países del mundo, por otro lado. Lo que vos estás haciendo es lo mismo que hace una empresa cuando sale al mercado de capitales. O sea, vos tenés que abrir tus balances, vendés acciones y dependés de que tus rendimientos sean buenos para que tus inversores no se quieran deshacer de tus acciones, que son los bonos del Estado soberano en este caso, y te pongan en una crisis financiera a tu empresa, en este caso al Estado argentino. Entonces, los que piensan con la plata no tienen ideología. Todos tenemos ideología, pero quiero decir, la ideología de ellos es la guita. Es no perder, que sería la misma que sería la tuya. O mejor dicho, digamos, si vos se manejan más bien por intereses que por ideología. Claro, tal cual. Entonces, les puede caer fantásticamente bien Milei, que me parece que fue lo que pasó el otro día en Agroactiva, que lo hablaba con un colega, donde todos los gringos lo aplaudían, estaban recontentos, mientras Milei le decía, yo no le voy a bajar retenciones y no voy a tocar el tipo de cambio. Y los tipos lo aplaudían, sonreían, y cuando se daban vuelta y hablaban con vos, te decían, pero yo a este no le vendo 1 kilo de soja. Todo bien, me encanta Milei, está buenísimo, lo aplaudo, pero no vendo. ¿Por qué? Porque vos me caes fantástico políticamente. Sí. Pero mis intereses dicen de que yo, la tonelada de soja, no la puedo vender a este precio del dólar en el que está la paridad peso-dólar en Argentina.
tenés que hacer otra cosa. Sí, es cuestionable eso igual. Bueno, está bien, estamos entiendo tirando, el punto. pero Entiendo entendés el punto. Entiendo Entonces, el punto. cuando vos te manejás con esa lógica, que es la lógica de los intereses, si vos no demostrás sustentabilidad política, Exacto. no hay manera de que ningún plan macroeconómico te vaya a funcionar porque vos ya no dependés de vos. Bueno, esto que mencionaba al principio, ¿no? La cuestión de la calidad. Es decir, en algún momento van a tener que empezar las señales de la baja de los impuestos, sobre todo el impuesto cepo. país. Es decir, la recaudación ligada tanto al impuesto país o ahora al famoso efecto masa, es decir, al incremento del pago de ganancias por el margen obtenido por la tenencia en cartera de los bonos atados a dólares que tenían las empresas El hacia Bopreal. fin de año. No, los dólar link. Las empresas tenían en cartera sí. el dólar link y cuando hubo la devaluación tuvieron un margen extra que permitió incrementar Yo hacía la lógica de la deuda. la recaudación. Con el Bopreal lo que hicieron las empresas fue dar una señal muy clara de a dónde intuyen que está el dólar, más o menos en 1300, que es más o menos un indicador de a dónde se podría llegar a ir si se liberara. Pero ahí aparece la cuestión del cepo también, que es otra de esas señales de calidad que evidentemente van a tener que empezar a dar, porque como vos mencionabas, es muy lindo, muy simpática y muy agradable la ideología para conversarla en un asado, pero a la hora de tomar decisiones lo que rigen son los intereses, ¿no? Y como habíamos dicho en su momento en algún episodio, que después te pasaba una nota que Domingo Felipe Cavallo avalaba la tesis, es el momento de la microeconomía, ¿no? En Argentina hay pocos microeconomistas, es decir, poca cabeza puesta en la toma de decisiones empresariales y mucha cabeza puesta en los agregados macroeconómicos que tienen todo un sesgo ideológico ya en sí mismos como materia técnica y que está muy ligada también a la consultoría y a ese cabildeo por los medios de comunicación. Pero la cuestión de la microeconomía hoy va a empezar a ser urgente porque evidentemente en esta suerte de recesión profundizada que estamos viendo, la capacidad para tomar decisiones a nivel interno de las empresas va a ser decisivo para seguir o no, y al mismo tiempo la capacidad del gobierno para enviar señales que influyan en esas decisiones de forma contundente y creíble prácticamente va a definir el rumbo en los próximos al menos 6 meses. Veremos a fin de año qué pasa. Sí, a mí la duda que yo sigo teniendo en ese punto es si todas estas señales que está mandando la política y el mercado al gobierno nacional para que cambie el rumbo van a tener el efecto que el sistema cree que va a tener sobre el votante de Milei. Uh-huh. Y ahí es donde yo tengo mi mayor duda. Yo creo que el votante de Milei, no solamente el 30% duro que tiene, sino ese 25% que le caminó a Juntos por el Cambio y en particular al PRO, que le comió esa sociología, yo no sé si no están también empezando a tenerle la misma antipatía que le tienen a la política que a cierta parte del sector privado que está demasiado acostumbrado a cazar en el zoológico. Uh-huh. Y sí entiendo que desde el discurso de Milei están diciendo, muchacho, esto es capitalismo en serio, tienen que salir a competir. Digamos, la desregulación del mercado energético va por ese lado. Lo que está pasando con Camesa es lo que pasaba en los 90. El tema ahí es que yo creo que hay una sociedad que está dispuesta a que eso se rompa todo por el aire. Y el tema es que si Milei va a fondo con eso, yo no sé en qué termina. Esa es mi duda. Digo, porque no sé si va a hacer esto que vos decís que tiene que hacer. Que yo coincido que lo tiene que hacer, que tiene que dar señales, que tiene que abrir el cepo, que se tiene que pensar de otra manera lo que sea que es este plan económico de estabilización, no sé, de crecimiento, no tengo ni idea qué es, pero que este engendro que camina, además de bajar la inflación a un 4% anual, que es altísimo. 4% tuvo Brasil en todo el año. Uh-huh. Ahí tenemos un gran tema para una futura
un futuro episodio, ¿no? Esos otros dos mundos paralelos, los que dependen de Milei y los que votan a Milei. Son dos realidades que caminan por líneas paralelas. Eso me parece que puede ser un gran tema en el futuro. Y me parece también es una buena propuesta para quienes nos escuchan del otro lado, si es que no lo hacen, muchos ya lo deben hacer ya, que es empezar a escuchar al mileísmo, a los canales de youtubers mileístas, sacando los megatermos, pero buscando los que tienen equilibrio, los que llevan a tipos que vienen del sistema financiero y que bancan la lógica hiperlibertaria de Milei, los que están analizando esas cuestiones, porque yo lo que encuentro ahí hay un aguante consustanciado con el gobierno, que me parece que es lo que no está leyendo el otro lado. Sí, salieron unas encuestas en estos últimos días que hablaban de la tolerancia y la gran mayoría daba entre 3 y 6 meses y otra fracción a un año. Es decir, la minoría decía que ya no aguantaba más. Claro, y el otro tema que me parece que es fundamental, que una vez lo trajo a la conversación Carlos Malatón, que es esta realidad de si no existe, digamos, esta economía Barrani, que nadie la mide. Digo, este es un país donde todo sale mal. O sea, vos lanzás un IFE en el medio de la pandemia esperando 1,5 millones de personas y te aparecen 9. Tenés galpones de comida por vencer en un país que tiene hambre. Sí. Entonces, tranquilamente, cuando a mí me dicen que miden, no sé, que está todo mal en la economía, me permito creer de que tal vez no. Hernando de Soto escribió un libro allá, creo que fue por la década de los 80, que se llama, Hernando de Soto, un economista peruano, llamaba El Otro Sendero, haciendo alusión a Sendero Luminoso, que hablaba de la economía informal y mal que mal decía, gracias a Dios existe la economía informal porque eso sostiene el capitalismo y es la única posibilidad de confiar en un mínimo espíritu emprendedor que pueda hacer un capitalismo en serio en países como los nuestros. Esa es la visión de un economista liberal, pero quiero decir, efectivamente, la economía informal es una porción, no sé si mayoritaria, pero por lo menos la mitad de la actividad en la Argentina y tiene su incidencia importante en el día a día, lo cual no quita que sea cierto que se está viviendo un momento de una crisis muy aguda, pero nadie se deja morir en la inanición. Y exactamente eso es lo que te dice, que todavía hay resto, claramente, para el ajuste. Me parece que con esto cerramos el episodio de hoy. No sé si está de acuerdo, lo corté medio de... Estoy absolutamente de acuerdo. Muy bien, si no dije, lo corté abruptamente. Acá nos está dando el ok también Lucas un ajuste Canales. de calidad. Sí, me parece que sí. Me quedó afuera me quedó afuera a hablar de Ri. En algún momento lo vamos a tener que tocar ese tema. Está ahí dando vueltas, me parece que es muy atractivo para conversarlo. Pero bueno, sin más que esto, y antes de quedarme sin aire como me pasó recién, nos despedimos. Recuerden que nos pueden seguir en Spotify, que nos encuentran en YouTube, que el jueves pasado del mediodía esto va a estar, bueno, es al pedo que les diga esto, pero para que lo tengan en cuenta, nos pueden escuchar en la web de Rapto. Es muy importante que lo hagan desde ahí, si eso es algo que les suma cuando están laburando y demás en la compu, si no, tanto en Spotify como en YouTube nos van a encontrar. Cuéntenle a sus amigos, a sus amigas, escríbanos, nos pueden tanto elogiar como putear, que nosotros acá lo recibimos con la mejor onda, y que también si nos quieren proponer temas, desde ya que estamos más que abiertos a recibir todas sus recomendaciones. Mi nombre es Ezequiel Clerici. El mío, Lucas Paulinovich. Y nos vemos en el próximo Ejército Blanco. Estás escuchando Rapto.